MindCube Micros. Conversemos en esta oportunidad sobre terminología empleada en la llamada inteligencia artificial, denominada por mí artificios informáticos. Comencemos con lo básico. ¿De dónde debemos arrancar? De lo más elemental. El parapeto, lo que llamamos el parapeto, que es el hardware. Una computadora, case, una impresora, cualquier objeto que se pueda tocar desde el punto de vista de la computación es hardware. Por eso significa componente duro, hardware. El software es al contrario, es la parte intangible, es lo que se escribe, es lo que basado en los unos y los ceros existe dentro del computador y que se manifiesta en forma de codificación o instrucciones que se dan a determinada tarea. Podemos llamarlo algoritmo, podemos llamarlo programas, aplicaciones, lo podemos llamar de cualquier denominación, pero eso es el software. Es la parte suave, vía o componente. El hardware y el software. Eso es lo básico en los artificios informáticos o la artificialidad informática o la inteligencia artificial. El algoritmo del cual ya hablamos. El algoritmo es una codificación, es lo que se quiere, que tiene dentro de sí mismo varios componentes, el inicio, el cuerpo y el final. Son un lenguaje reservado que tiene casi todas los sistemas algorítmicos que finalmente conducirán a resolver un problema. Entonces, plantea el algoritmo le resuelve el problema con la palabra casi reservada por todos los programas, end. ¿De dónde viene la palabra algoritmo? Del árabe. Al-Khwarizmi, que fue el creador de la álgebra, considerado el padre del álgebra y el abuelo, en consecuencia, de la computación, porque de allí salieron los algoritmos. El lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje. Nosotros tenemos 27 letras con las cuales nos comunicamos. A, B, C, H, D, E, F, G, Z. Ese es el lenguaje nuestro, el natural. El lenguaje de las computadoras, lo que está en el ambiente, cuando sale del módem hacia afuera, y lo que está adentro, dentro de los computadores, son dos caracteres. Pudiéramos compararlo con dos letras. Pero la diferencia está en que los unos y los ceros o son letras, o son números, son objetos, son cosas. Y son el 1 y el 0. Ese es el lenguaje que se emplea en las computadoras. En consecuencia, en la inteligencia artificial o los artificios informáticos. Programas y app es casi lo mismo. Programas son algoritmos destinados a, por ejemplo, Photoshop.
Por ejemplo, Word. Por ejemplo, LibreOffice, para mencionar varios de los más usados. App no es más que la pronunciación o un acrónimo del inglés application. Bits y bytes. Bits. Cuando oigan la palabra bit, es la unidad más básica en el lenguaje de la computación. Son lo que mencionamos ahorita: el 1, el 0, o un objeto, una figura. Los bits son dos, 1 y 0. Los bytes ya es una estructura un poquito más amplia, es digamos una palabra. Byte tiene 8 bits. 8 bits, 1 bit. Eso estructura el lenguaje en la computación, es la base. De ahí se arranca. Base de datos. La base de datos es la reina de todas las corporaciones que trabajan con la inteligencia artificial. Una base de datos amplísima, súper espectacular, provee a quien la posea de poderes extraordinarios. Digamos que se elabora, se ejecuta, se elabora, se confecciona, se crea un programa sobre un médico informático que va a trabajar con base en síntomas y signos. Mientras más signos y síntomas tenga, más enfermedades detecta o diagnostica. Esta es la base de datos. Como yo siempre lo he dicho, aquí en Maracaibo tenemos un refrán: el que tiene más saliva come más fororo. El fororo es un alimento que necesita mucha saliva para ser deglutido. Eso funciona con que el que tenga una base de datos más poderosa es el que ejecuta o cumple más objetivos desde el punto de vista de la informática. Nanobots. Escuchamos con frecuencia nano, giga, mega. Mega para 100, giga para 1000, pero nano es lo que equivale a una 1000.000.000ª parte. Imagínense ustedes. Uno agarra una parte y de allí, chiquitico ahí adentro de ella, si escojo 1000.000.000ª, casi no se ve. Se puede graficar como 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. O sea que es 1 sobre 10 a la 9. 1 sobre 10 a la 9. O sea que es como 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso. 0,000000001. Es decir, casi no se ve. Bueno, cuando yo digo nanobot, es un bot. O sea, el bot es un acrónimo de la palabra robot. Es la última sílaba de la palabra robot. Y robot viene del checoslovaco, esclavo del trabajo. De allí salió la palabra robot. Y de robot sale bot. O sea, del robot, de lo más elemental, lo más básico, es el bot. Pero el nanobot, ya estamos hablando de algo que no se ve dentro de ese sistema de que estamos hablando. Si yo dijera una nanomolécula, entonces fuera esto de moléculas.
Imagínense, y eso lo estamos haciendo ahorita. En 1966 hubo una película que se llamó Viaje Fantástico. En esa película, para destruir un coágulo que había dentro del cerebro de una persona, tuvieron que hacer un submarino con científicos médicos, lo encogieron y lo inyectaron. Hoy no se encoge. Esos son los recursos de aquella época, con lo que contaba. Hoy no se encoge, ahora se fabrica. Ejemplo, los microchips, que son micro, nanoestructuras, que ya vienen fabricadas, ya las están fabricando. Entonces, esto es un nanobot, o nano de lo que sea. El modem es un acrónimo formado por la palabra modulador y demodulador. Como termina en M, la palabra grave lleva acentuación en la O por terminar en M. El Bluetooth es una vía, si es posible, aérea. Una vía no enclaustrada en un cable o alambre o artificio sólido, tangible, no. El Bluetooth, perdón, el Bluetooth es una vía aérea, no tangible. El Bluetooth es el que transforma hablando de lo anterior, lo que pasa es que me quedé en modem. Hablando del modem, que se me olvidó decirles, el modem es el que se encarga de transformar esa información que hay en el aire, que anda como unos y ceros, lo decodifica y cuando llega al computador ya nos llega como la palabra que nosotros podemos leer. Y al revés, cuando enviemos una señal nosotros que la tenemos en 1 y 0, allá arriba se va a decodificar por el modem. Ya hablamos sobre el Bluetooth, que es una vía aérea. Cuando le digan que un computador tiene una arquitectura de 64 y de 32 bits, eso significa que hay computadores, que no debería haberlos ya, que funcionan con esta arquitectura de 32 bits. ¿Qué significa? Facilidad o dificultad para procesar cantidad de información. Con una arquitectura de 32 bits hay dificultad para transformar información. Eso es RAM. El RAM es la memoria que permite mover con facilidad los datos. Y cuando tiene 64, sí, hay cierta jerarquía, cierta facilidad de movimiento, y además muchos programas vienen para ser descargados de la web, vienen con esta arquitectura y funcionan más rápido y se descargan con más facilidad. Lo contrario ocurre con 32 bits. Atención con esto, que es muy importante. Sistema operativo. Sistema operativo. El sistema operativo es la estructura madre, yo lo llamo así, la estructura madre de computadoras. Esa estructura, que se llama sistema operativo, va a indicar cómo deben funcionar los programas, cómo deben interrelacionarse entre dispositivos, cómo usar los dispositivos, cómo ajustarse a las normas y requerimientos del computador donde viene alojado ese sistema operativo. Tenemos Windows, tenemos Linux, tenemos Mac, que es del famoso creador Steve Jobs. Windows es de Bill Gates. Linux sí tiene varios creadores, inclusive de confección un poquito más abierta. Sistema operativo es el que comanda las acciones dentro del computador. Dispositivos, ya lo hemos mencionado también en otros videos, pero por el tema tenemos que también hablar de ellos. Dispositivos de entrada y de salida.
Una pantalla táctil, por ejemplo, es de entrada y salida. Antes era solo de salida, uno lo veía, pero ahora hay pantallas táctiles de entrada y salida. El micrófono es de entrada, la impresora es de salida, y así dependiendo de qué función ejecuten van a tener esa denominación, dispositivo de entrada y salida. La investigación de operaciones, los sistemas de información y el software son las perspectivas desde donde se va a atacar, si lo pudiéramos llamar de esa manera, se va a atacar la inteligencia artificial hoy en día. Ejemplo, si vamos a hacer un robot, el robot lo vamos a tener que ver desde este punto de vista de la investigación de operaciones, de los sistemas de información, del hardware y del software. En el sentido de que si, por ejemplo, yo hago un robot, o salgámonos del campo de los robots, yo quiero fabricar un sistema de un tanque de agua que aproveche la luz del sol y el agua que viene del cielo para verterla y distribuirla entre la gente, y además en una de las superficies del tanque yo coloco una pantalla digital para transmitir información. Estoy viendo esto, la inteligencia artificial, desde tres puntos de vista: de la investigación de operaciones, en el sentido del manejo eficiente de los programas y recursos, en el sentido del sistema de información con las informaciones emitidas, y en el sentido del software. El software, que son las aplicaciones que voy a programar para ese fin. Y el hardware se me olvidó colocarlo aquí, en el sentido de las computadoras que voy a instalar. La web e internet, que son, generalmente la gente se confunde y dice que web es lo mismo que internet, pero no, veámoslo también desde ese punto de vista, de hardware y software. Internet es todo lo que hay, lo que maneja la inteligencia artificial, pero todo lo que maneja en el sentido del hardware. Es decir, son las computadoras, son los servidores, son los modems, es todo lo que se ha fabricado para que por allí fluya información. Y la web ya es un software, ya no es hardware. Se diferencia de internet en que es la parte intangible, no se puede tocar. Son las páginas que están entrelazadas para que fluya información a través de esa parte tangible que es el hardware, que es internet. Página web. Una sola paginita, sin duda. Hago una página con la página de inicio, por ejemplo, es una página. Pero si hago varias, entonces un sitio web. Dependiendo, el sitio web tiene varias páginas y la página de una sola. Y la página se entiende como una estructura básica que tiene videos, textos, HTML y fotos. Eso constituye una página. Pero un sitio web constituye muchos más, porque constituye muchas páginas. Hablamos sobre inteligencia artificial o artificios informáticos. Y dijimos que el que domine toda esta terminología y la conozca a fondo, profundamente, tiene mucha posibilidad de ingresar o de entender sobre la inteligencia artificial. Si les gustó o sirvió este video, por favor, suscríbase.